tren con destino Desmontando Bulos. Va a efectuar su parada en Vía 1. Ocio News, un viaje por la información. Bulos, mentiras, falsedades. Sara Martínez los desmonta para ti. No te lo pierdas. Desmontando Bulos con Sara Martínez. Muy buenas noches y bienvenidos. Hoy es jueves 20 de octubre de 2022. Son las 9 de la noche, las 8 en las Islas Canarias y esto es Desmontando Bulos. Como siempre, yo soy Lorenzo Sastre y nos acompaña como siempre Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos. Aquí, bueno, por aquí, por Pontevedra, donde yo estoy, muy buenas noches no son, porque tenemos viento, lluvia a tutiplén. Ya sabes, Bueno, las cosas son así. pues yo te, Teníamos ganas de lluvia, pero en fin, pues, un pues- poco pues- siempre exagerado todo. pues yo tengo la ventana abierta, me estoy muriendo de calor y llevamos una semana con noches tropicales todavía, o sea, pleno verano todavía. Madre mía, Así que también madre mía, a ver si llega un poquito. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? madre mía. A ver si os mandamos un poquito para allá. A Un ver. poquito. Pero bueno, tampoco os paséis, que después igual os pasáis y mandáis muchas cosas. Pero bueno, Bueno, ya sabéis, vamos a ver, lo normal, estamos en el mes de octubre y aquí ya sabes que octubre es el mes siempre que entran diferentes frentes, o sea, esto es lo normal. Es verdad que la temperatura tampoco es muy baja, o sea que tampoco es que haga frío, pero eso sí, tenemos tormentas, no, una tirada de agua que, en fin, como si no hubiera mañana, vaya. Y el viento, ese viento genial que, en fin, especialmente para la gente que a lo mejor esté por esta zona o especialmente por la zona de La Coruña, que siempre tienen mucha manía de eso de irse a ver cómo tira el viento desde el mar, pues hombre, que tengan cuidadito, porque ya empiezan a haber algunos accidentes. Y en fin, está bien, está muy bonito verlo, pero eso de irte a la puntita del acantilado para ver cómo te mueve el viento la melena, pues es bastante peligroso. Es lo que hay. eso se carga un par de personas al año, ¿eh? Esa tontería. Y claro, lo típico, además, que si me hago un selfie, que en fin, es que bueno, vamos a ver, el mundo anda un poco despabilado, o sea, eso está claro. Imagínate lo que ha pasado con la lechuga en Londres, ¿eh? O sea que, Sí, o sea, que entonces, ha durado más la entonces no lechuga sé, que Listras, pero bueno, ya te lo digo, madre mía. es lo que hay. Entonces, no sé, Lorenzo, la verdad que el mundo anda muy, muy movidito y yo creo que además de paso, nosotros que todas las semanas intentamos, pues eso, un poco indicar, señalar diferentes desinformaciones que desgraciadamente se hacen virales en las redes sociales, en Internet. A veces también hay que decir, como veremos hoy, que ayudan mucho a veces, los medios de comunicación son excepciones, pero desgraciadamente pues también meten la pata y todo esto lo que hace es una desconfianza, ¿no? En lo que escuchamos, lo que nos dicen y también eso evidentemente pues también es malo, ¿no? Claro. Y claro, la sensación de inestabilidad al final yo creo que es lo que está por encima de demasiadas cosas. Y eso es lo negativo. Pero bueno, que nosotros nos quejamos y mira cómo está Inglaterra. O sea que no nos Eso sí. hablamos por ningún lado, ¿eh? No, 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 o sea, por ningún lado. Además, mira, te lo guardaba para el final del programa de hoy, pero ya que estamos hablando de esto, a ver si puedo ponerlo un momentito, porque estaba mirando lo de la cámara. Vale. Te traigo primero un premio. Premio al mejor titular del año. Ay, Del diario Huffington Post. Pues espérate, ¿dónde está esto? Lo ponemos aquí, y yo, el titular dice. A ver, puta. el Ahora. problema, Lorenzo, es que no veo o sea, está en la pantalla, solamente me sale la última, la cola de la promoción, de la entrada. ¿No ves ¿Es una el... cosa mía?
Sí, creo que es tuyo, porque, a ver, pero espérate, probaré una cosa, a ver, desactivaremos cámara, volveremos. ¿Ahora? Vale, Ahora veo además la pantalla bien, bien, correcto. Sí, vale. ahora sí. Y pone, te lo leeré porque tú lo Perfecto. tendrás en tu pantalla al revés, pone, el titular del HuffPost pone, ha durado un trus. Ay, señor. Todo, Ay, señor. todo un titular, el titular del año al menos, se le tiene que dar a este titular. Ya te lo digo, ya te lo digo. Pero bueno, Estamos muy simpáticos, estamos muy ¿eh? Esta simpáticos. profesión está muy simpática. Hombre, y después Sí, más que ahora todos los rumores apuntan de que el nuevo presidente será Boris Johnson, diferente como sí, el The señor. Times, que también pues ha habido ahí algunos Sí, sí, memes sí. como Inglaterra echando a Boris Johnson del bar, del pub, y resulta que Boris Johnson vuelve a estar dentro. Así que, bueno, estamos muy originales hoy. Ya te lo digo. La verdad es que un poco más nos despistamos y esta mujer dura menos que el entierro de la reina. Porque Que, ojo, que, que tenía, no es por nada, tenía numeritos para que durara, porque, en fin, han sido días, pero vaya, un poquito más y dura menos que efectivamente los funerales, ¿eh? O sea, que, ojito. sí, sí, o Pero sea, bueno, era algo que se veía venir, desgraciadamente. Es que estas cosas de los dineros hay que andar con mucho cuidado. Los tiempos no andan muy tranquilos y ciertos cambios así de repente, y, en fin, yo creo que se acordará ya toda su vida y bueno, y su ministro que avaló en su momento los cambios que quería hacer, pues, pues mal, o sea, mal. bueno, ¿qué le Ella vamos a que hacer? quería ir de la nueva Thatcher, pues bueno, pues ha quedado en nada. Como iba de la nueva mandataria de hierro, ¿no? Como Margaret Thatcher en su etapa y nada, se ha fundido, pero totalmente, Bueno, ha pobriña. En sido fin, Liz Truss la breve, porque la verdad es que tal cual. ha durado poco. Un tristras. Nosotros ya habíamos dicho que el siguiente mandamás de Reino Unido iba a durar menos que la reina. Eso se esperaba todo el mundo. Pero que durase tan poco, no hablábamos de esta en concreto, pero bueno, mira, a veces la vida te da sorpresas. Con lo mal que le van las cosas en el protocolo a Carlos, Sí, no, esto no le ha tenido que hacer ninguna gracia, no lo Decir, lleva "Jo, muy bien ahora eso otra vez, del, aquí". eso de por llevar tantos años esperando, algo le falla en el protocolo a este hombre, pero bueno, no quiero que me prohíban No la va a entrada vivir, al Reino ¿no? Unido. He leído que no quiere vivir ¿cómo se llama? En Buckingham Palace, En Buckingham Palace, ¿no? pues puede ser. Pues bueno, será por sitio, o sea, tienen un par de chaletillos por ahí, así que tampoco pasa nada. Esta No, gente, no le gusta, el Buckingham no le hace a Charles. bueno, Bueno, que vaya a vivir como donde bien dices, quiera, tiene muchos terrenos por ahí. ya te lo digo. O sea que, en fin. En fin, que bueno, que ahí estamos, Lorenzo, una semana. Al final, todos los jueves tenemos alguna cosita de última hora. Como puedes ver, es Sí. un buen día siempre los jueves para, para estas cosas. Y tenemos ahí, desgraciadamente, eso sí, la guerra en Ucrania, con Rusia pues haciendo sus cositas y como siempre, pues lo triste de todo esto es veremos cómo se va iniciando el invierno para los ucranianos, cosa que me parece que va a estar bastante fastidiada y Ujú. no sé, la verdad que yo al final veremos luego, traigo algunos datos, ya sabéis que por Europa Press Datos también lo hemos incluido en esa sección de transparencia, eh, donde precisamente esta semana también han salido diferentes datos sobre la inflación y bueno, ya han salido muchos más con los diferentes pronósticos en la economía para el año que viene. Y yo me quedo con una reflexión. Normalmente, o sea, nadie acierta en los pronósticos económicos, Claro. porque evidentemente también hay parte dentro de esos datos que barajan los economistas, ¿no?
y siempre hay, pues bueno, quien puede darle más importancia a unos que a otros, pero lo que sí que me parece fascinante es que puedan hacer pronósticos con lo que tenemos encima en general, vaya, con todas las variables que no tenemos ni idea de cómo se van a desarrollar, ni qué va a pasar al año que viene, o como dijo Pedro Sánchez en aquella entrevista, igual vienen los extraterrestres o tenemos una invasión zombie. O sea que entonces me parece todo tan líquido que la verdad que yo no sé, les agradezco estos pronósticos. Me da lo mismo ya que sean buenos o malos, pero que se atrevan a hacer pronósticos las grandes entidades, los diferentes organismos. Me parece bestial. Primero porque de entrada, si nos vamos a los pronósticos de hace un año, pues tampoco habían acertado mucho, con lo cual, pues no sé, Lorenzo, verdaderamente me parece muy valiente, vaya. Yo, alguno que otro experto en esto, incluso he llegado a ver que diciendo, es que cualquier pronóstico puede acertar y cualquiera puede fallar. O sea, Claro, claro, claro. Es que, ya es el experto que he visto que menos se moja del mundo. Porque la verdad es es que sí. que, es que yo creo que es muy difícil, verdaderamente es muy difícil. Es como hoy salía también del Funcas el pronóstico para España, que ahí ya se hacen unos líos, cada uno ha tirado por un lado. Y claro, pues sí, que ponen que si el crecimiento lo bajan al 0,5, aún así es crecimiento, cosa me parece impresionantemente positivo, pero en cambio no sube el paro, todo lo contrario, se reduce el paro, con lo cual yo casi, pues oye, yo me quedaba con ese crecimiento pequeñito, pero en cambio que precisamente el ámbito laboral y el trabajo siga funcionando, porque en definitiva eso sí que nos afecta a todos. Si los precios suben, vale, muy bien, pero si tenemos trabajo, todavía lo podemos afrontar con un poquito de dignidad, ¿no? Entonces, no sé, es complicado, verdaderamente complicado. Bueno, es No sé. complicado, pero bueno, ya veremos. Saldremos de esta como hemos salido y todo lo demás. Por cierto, ¿te oyes Pues bien? digo yo, O sea, me oyes bien a sí, mí y no te oyes a ti, ¿verdad? Es que he estado tocando una cosa de la o no, configuración. pues genial, porque por el momento todo bien. Perfecto. Pues Pues vamos a eso. empezar, si te parece. Si hemos Sí, sobrevivido al apocalipsis final y que todavía hay sí, gente que tiene papel de baño en casa desde 2020, ¿cómo no vamos a sobrevivir con todo esto? Es que, yo bueno, estoy convencida que sí. A y pesar de los agoreros y a pesar de todo, ¿eh? sí, sí, Las sí, sí, sí. cosas son así. Mm. Seguridad social. Pues sí, porque desde ciberdelincuencia, pues aquí tenemos pues el numerito de todas las semanas. En esta ocasión es, ojo, es un bulo que tiene además una connotación de estafa o posible estafa, y en esta ocasión le ha tocado pues a la Seguridad Social, a Hacienda, bueno, han hecho ahí un batiburrillo genial. Hay que decir que esto está funcionando desde 2021, este tipo de ataques, y que ya alertaron el año pasado los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de la Administración Pública, y es en definitiva una carta, o sea, en formato de carta por correo electrónico, donde te dicen que desde la Seguridad Social nos ponemos en contacto con usted porque es necesario que nos envíe los siguientes documentos debido a que la ley que entró en vigor el pasado mes y debido a un ataque informático en los sistemas de Hacienda y Seguridad Social, muchos de los datos de los ciudadanos se han perdido. Esto sería genial que nos viniera una carta así tal cual. O sea, que a mí me viene la administración con una cartita diciendo que han perdido datos de los ciudadanos y yo la enmarco, ¿eh? Ojo, Yo, yo la enmarco. ojo, que también Bueno, te voy a decir una cosa. Tampoco me extrañaría que perdieran los datos, porque te piden los mismos pues, papeles 40 veces, es que no tienen los datos. O sea que pues tampoco me nada, extrañaría. pues así vamos. Entonces, bueno, pues esto desgraciadamente, que además, ojo, en algunos casos sí que se ha detectado que ha llegado físicamente esa carta,
pues bueno, pues como podéis imaginar, se hacen pasar por la Tesorería General y por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, con esta excusa que ponen. Claro, en algunos casos se lo curra muy bien y dicen que va a haber un incremento de la prestación por jubilación y por tanto necesitan fotocopia del DNI por ambas caras, extracto bancario en el que la persona aparezca como titular o autorizado de la cuenta y cantidad que ha cobrado en el último mes. O sea, todos esos datitos. Y, como no, pues indica que hay que enviarlo a, y te pone seguridadsocial.granada@outlook.es. Eso da una Claro, ¿qué seguridad ocurre? Que como los arroba Gmail ya para te lo estas digo. cosas. O sea, Entonces, pues para un bueno, correo particular vale, pero para una empresa. Todavía hay empresas que lo tienen y todavía vale, se puede tolerar. Aunque, pero la pero la administración, administración no. Aunque recomiendo si alguien tiene una empresa y sigue usando correo Gmail, Hotmail o lo que sea, por 20, 30 euros al año pueden tener su correo de empresa y quedará mucho mejor. corporativo, Y queda más efectivamente, nos profesional. puede quitarle, claro, y además aparte, bueno, tú luego también tienes una serie de seguridad, o sea, la seguridad para ti mismo en muchos aspectos, ¿no? Mm. Bueno, pues como podéis imaginar, ese email de outlook.es, pues evidentemente no es de la administración pública. Y luego también hay un dato que en este caso lo apunta maldita.es, donde también se puede ver en ese correo electrónico o en esa carta física que aparece el logo de la Tesorería General de la Seguridad Social y en cambio lo firma la directora general del Instituto Nacional de la Seguridad Social, o sea, el INS. Eso a lo mejor es un poquito más, a lo mejor podría no detectarse en una simple lectura, pero no es lo mismo el INS que la Tesorería General de la Seguridad Social. Con lo cual, pues bueno, pues hacen ahí un batiburrillo, lo dicho, Bueno, pero a ver, pero Sara, si seguimos llamando INEM al SEPE, que hace años que no existe el INEM, y seguimos llamando exactamente. Prica al Carrefour, que hace años que no existe, cómo no nos vamos a confundir con esas técnicas, esas cosas ya Pues, más bueno, técnicas? no, nos deben conocer muy bien y por eso mismo les importa un pimiento poner una cosa al principio y otra al final. Pero sí, que ¿ves? Es importante que tengamos en cuenta ciertas cosas, aunque en nuestro día a día pues juguemos mucho con nuestra memoria anterior, pero en ciertos momentos como es. Y luego también la importancia de que, bueno, que luego también por eso a veces hacemos afirmaciones un poco extrañas y en cambio es un desconocimiento de los propios organismos y de la propia vida administrativa. Y a veces nos quejamos de lo que nos pasa cuando estamos en una cola y a veces los primeros que no nos informamos bien somos nosotros. Entonces, pues bueno, en este caso, en definitiva, pues para alertar de estas cosas. Hay que Bueno, tener en cuenta que esta viralización de este bulo y de este intento de sonsacarnos datos, la propia Guardia Civil desde ayer, perdón, lo ha puesto en conocimiento en sus propias redes sociales porque desgraciadamente, pues bueno, se han detectado bastantes cartitas, especialmente por correo electrónico, con este intento de fraude. también hay Así que que decir cuidadito con lo que encontremos. que si el gobierno no cambiase el nombre de los ministerios y las administraciones cada vez que hay un gobierno nuevo, igual estaríamos más enterados, porque al final no sabes a qué ministerio o a qué administración tienes que ir, porque No, cada 4 años pero cambia. en esto, claro, claro, claro. Una cosa son los ministerios y las secretarías y todo esto, pero sí que es cierto, que igual que con lo del SEPE y el INEM, esto es lo mismo. La Tesorería General de la Seguridad Social siempre ha sido Tesorería General de la Seguridad Social y otra cosa es el INS de toda la vida del señor y cualquiera que se haya visto o por relación familiar haya tenido que iniciar cualquier trámite sabe muy bien la diferencia de las dos cosas. Pero claro, no es algo que, yo lo comprendo, que no es algo que está en nuestras manos todos los días, ¿no? Claro, Pero, pero bueno, que
que vamos también aprendiendo un poco, que no cuesta nada, ciertamente. Otra cosa es ya los cambios de gobierno, pues ya sabes, que si ponen 5 o 7 o 12 ministerios y a continuación hay secretarías diferentes y a veces pues es un pequeño batiburrillo que no nos da tiempo en 4 años a que Bueno, y a veces menos de nos 4 años, ¿eh? A veces menos de 4 años, claro, también hay que bueno, decirlo. Porque que a se lo veces... digan a los ingleses, vaya. O sea Por que, eso, por eso. en Eh, fin. vamos a los consejos, ¿no? Sí, nos vamos primero a en ciberseguridad hoy respecto a INCIBE. Quería comentaros también algo interesante. Podéis entrar en su página y hay además la verdad que es yo me la he descargado, es una guía interesantísima que ha sido editada en colaboración con la Policía Nacional, con el objetivo de divulgar y concienciar en ciberseguridad. Esto nace a partir de, acordaros, antes de verano, que también nosotros nos hicimos eco de esa campaña de ciberseguridad para la gente más mayor, para darles posibilidad de conocer mejor todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con las redes sociales, con Internet, con el teléfono móvil que empiezan a funcionar con él, y de alguna manera, pues hombre, en esa guía que es gratuita, como podemos imaginar, y que evidentemente se la pueden descargar gente mayor, pero nos lo podemos descargar absolutamente todos, pues podemos encontrar información muy práctica, como detalles del paso a paso para configurar correctamente los dispositivos, opciones concretas para cada sistema operativo. Contiene también información sobre cómo crear contraseñas robustas y cómo configurar la doble verificación, que tantas veces hemos hablado por aquí, cómo acceder a Internet, cómo navegar de forma segura. Incorpora también pistas para identificar y evitar los fraudes más utilizados en ciberdelincuencia y, por tanto, en definitiva, pues hombre, una serie de consejos y una guía muy interesante para todo lo que uno puede necesitar en un momento determinado y por lo menos, pues hombre, ir con una, por lo menos con una base interesante. Posiblemente, a lo mejor, nosotros podemos saber muchas de estas cosas, pero yo siempre digo lo mismo, si nosotros también ayudamos a nuestra gente mayor con este tipo de documentos, pues hombre, si tenéis a gente mayor a vuestro lado y que están ahí con el móvil, con el ordenador, pues hombre, hacerle un favor y le descargáis la guía, que lo he dicho, además la información está muy bien estructurada y se entiende muy bien, tiene además un maquetaje bastante accesible, así que yo os lo recomiendo, ya sabéis, lo tenéis ahí en la oficina de seguridad del internauta, es gratuita y en un Plus Plus está descargadita y para vuestro uso. Pues Así que eso es lo ya, que tenemos. ya Y sabes que hoy, dentro de la sesión, sí, ya disculpa, sabes que Lorenzo, sí. no te preocupes, ya sabes que me gusta añadir mi granito de arena y esta semana no he recibido excesivos SMS nada destacable, nada nuevo en mi línea inglesa de los spams, pero sí que he recibido dos correos bastante interesantes, además otra persona, en este caso José Francisco, al que le mandamos un abrazo enorme, Un beso fuerte, eh, sí. me ha mandado ese correo, que es un correo que en español y que dice que tu bandeja de correo se ha llenado, haz clic aquí, urgentemente, Uy, para poder seguir recibiendo uy, uy, correos. uy, urgentemente. Uy, 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 uy. Eh, sí, y hay como un botoncito, en mi caso era en color rojo, para hacer clic y bueno, supongo que sepáis que eso no pasa ni en Google, ni en Gmail, ni tal. Puede pasar que se llene, pero no te mandan este mensaje así. Y ya está. Exactamente. Ay, señor. Así Madre que mía, atentos Madre mía. al nuevo. Si es que yo tengo un radar para eso, ya ves. No sé. Bueno, yo Em, también lo tengo, que en mi grupo de familia, la ¿Ves? verdad que me entero de un montón de bulos antes de ir a los verificadores, ¿eh? O sea que está bien, Genial. así por lo menos uno está al día. Vamos al vídeo de la OSI. Sí,
Sí, nos vamos con el consejo de esta semana. En el vídeo, que es un vídeo muy cortito, pero que nos da una serie de datos interesantes en cuanto a lo que es el sexting, algo que a lo mejor hemos escuchado alguna vez, en qué consiste, qué es lo que ocurre y por qué se habla del sexting como además una amenaza dentro de lo que son las redes sociales. Y lo explican muy bien. Vamos a verlo. Esta semana en Aprende de Ciberseguridad os hablaremos del sexting. Utilizamos este término para referirnos al envío de contenidos de carácter sexual a través de Internet, producidos por los propios usuarios, principalmente a través del móvil y la mensajería instantánea. El sexting no es un problema de seguridad en sí mismo, pero sí es una práctica de riesgo, sobre todo cuando implica a menores de edad. Mientras que por un lado se puede considerar como una nueva forma de intimar entre los jóvenes, también tenemos que tener en cuenta que una vez que se envían esas imágenes y vídeos se pierde el control sobre ellos. Y no es extraño que por un descuido o por motivos malintencionados, esos contenidos se acaben haciendo públicos, provocando un daño a la reputación de la víctima. Si quieres entender mejor esta práctica de riesgo, te recomendamos visitar Internet Segura Fortis. Allí encontrarás recursos para trabajar la prevención, tanto en el ámbito familiar como en el escolar, y cómo reaccionar ante la filtración de imágenes íntimas. Recordad que también tenéis disponible la línea de ayuda en ciberseguridad de INCIBE, el 017, un teléfono gratuito en el que estaremos encantados de atenderos. Pues muy buen trabajo, como siempre, por parte de Pues, INCIBE. pues ahí efectivamente, ahí teníamos el consejo y especialmente estamos ya, evidentemente nuestros chavales y chavalas ya están en clase, en sus institutos, con las posibilidades de interactuar por internet y que tengamos cuidado. Importante que se conciencie sobre la importancia de cómo funcionar con ese material fotográfico o vídeos que nos pueden volver en contra, y como bien decía el consejo, no es que sea un delito en sí mismo, porque yo puedo compartir lo que crea conveniente sobre mi persona, pero sí que se filtre ese material y que otros puedan hacer mal uso de él. Así que ojo con ese tipo de cosas, tengamos cuidado también con todo lo que significa para nosotros nuestra propia persona y nuestra propia imagen. Bueno, chavales y no tan chavales, que también hay adultos que les No, gusta eso claro, del sexting. exactamente. Eh, Bueno, no hace nada, no llega a sexting porque no está, bueno, en principio no es algo que haya ido a redes sociales, pero bueno, ya sabéis que hemos tenido esta semana el caso de ese profesor que, bueno, pues tenía, pero una cantidad de material fotográfico de los menores y, bueno, en fin, cosas que bueno, ocurren. vamos a la transparencia. ¿Qué Pues te sí, esta parece? vez os traigo, esta semana el trabajo de Cibio ha sido muy interesante porque nos recuerda el verano y ha hecho un trabajo interesantísimo gracias a la fiscalización, el informe de fiscalización de los contratos de los diferentes ayuntamientos que durante este verano, como ya habíamos superado toda la pandemia, pues todos los ayuntamientos, el que más o el que menos, pues ha hecho sus fiestas, sus festejos y sus conciertos. Y por tanto, pues era interesante ver esos fondos de los consistorios, en qué se habían gastado el dinero para lo que significa pues las fiestas y especialmente el caché de los artistas de renombre que han estado actuando en diferentes localidades en nuestro país. Os recomiendo, porque la verdad que está muy interesante, simplemente por ver cómo se ha fiscalizado ese tipo de contrataciones, y llama la atención, pues, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, que haya pagado 90.000 euros sin IVA al grupo Taburete el pasado a finales de septiembre, que Rafael,
cantante con un importante caché, pues bueno, se le pagó hasta 120.000 euros por el consistorio. Eh, hay otras, hay otras cosas interesantes. Por ejemplo, el mismo Rafael, pues el año pasado en Linares, en su ciudad natal, pues llegó a cobrar por un concierto 100.000 euros, un municipio como Linares, pero al final fueron 153.550 por todos los gastos que lleva pues el caché de un artista. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Arrecife, que trajo a un artista como Luis Fonsi y su Despacito, presupuestó 123.000 euros. Luego se incrementó en algo más también, porque, claro, pues evidentemente pues tenía que tener una zona VIP, estaba incluido también billetes de estancia, y bueno, que al final se les fue a 180.000 euros. O sea, que lo que presupuestan los ayuntamientos y luego lo que gastan, normalmente hay unas diferencias bastante interesantes. Y yo creo que este año muchos han tirado la casita por la ventana y, en fin, hay unos precios por ahí interesantes. También recogen los datos de otros talentos españoles, como Lola Índigo, que cobró 47.000 euros de caché, Rosalén, otros 41.000, Rosario Flores, 45.000, fue precisamente en una actuación en la Pobla de Mafumet, o el caché más humilde de Camela, que es un clásico de las festividades, y Camela pues es bastante más baratito, se quedó en 22.000 euros en las fiestas de Lucena, en Córdoba. Nos llama la atención porque la documentación de esos contratos públicos, como os decía, no solamente encontramos la información de esos cachés, pero también encontramos datos curiosos. Por ejemplo, las Nancy Rubias y Fangoria, que han coincidido en sus peticiones, además de su caché, pues, por ejemplo, han pedido que sus camerinos tengan moqueta o alfombra y que haya al menos 8 toallas negras o de color oscuro en cada uno. Y además exigen 50 latas de Mau 5 estrellas y otras 30 de Mau clásica y una botella de tequila reposado. Eso sí. Tiene que estar reposado, también... si está estresado no. Exacto. Y eso sí, es interesante porque piden una tortilla de patatas casera también. Bueno, pues bueno, a ahí ver, estamos. nuestro caché es mucho más bajo, ¿eh? Yo con la tortilla y que nos paguen el desplazamiento, yo ya me conformo. Yo también, ya te lo digo. La cena y basta de Y, tortillita de patata recién casera, bueno, hasta del Mercadona me conformo, mira tú, o de cualquier pues así, en un supermercado. momento ya, ¿para qué nos vamos a poner exquisitos? Ni mucho menos, ¿no? Por eso, o sea, que lo Pues, sepáis. pues este tipo de cosas os los podéis encontrar en toda la información y el desguace que han hecho de todos los contratos y la fiscalización que han hecho de todos esos contratos, que evidentemente tienen que ser públicos, y en las diferentes páginas de los ayuntamientos están obligados a poner todo este tipo de cosas. Así que, en fin, es lo que hay. Hay que decir que mientras teníamos a Camela pues con ese caché más bajito y todo esto, pues ojo, que las orquestas también han tenido lo suyo, ¿eh? Hombre, sí. Y no, bueno, van desde los 30.000 euros de la Orquesta Panorama a los 20.000 y Fa- 21.000 de París de Noia y Orquesta Olympus, o sea que la también Olympus se y la dejan un buen... Panorama, yo creo que entre las dos se reparten media península cada uno, ¿eh? O sea, se Te recorren lo digo, todas, ¿eh? las encuentran en todas las fiestas estas dos, ¿eh? El 90 Pues tú imagínate, coges y multiplicas por esos 30.000 euretes por cada actuación, es cierto que es todo un también. espectáculo lo que montan, Y pero también hay madre que mía, decir ¿eh? que hay más gente de lo que se ve en el escenario. O sea, ahí están los técnicos, la gente de atrás, Exacto. el transporte de todas esas equipaciones que llevan, que también cuesta Es dinero bestial, es transportarlo, porque es bestial. bestial, pantallas, tecnología. Bueno, también hay que decir que no es que se lo lleven a expuertas el dinero, se lo curran. Pero bueno, Se lo ocurre sí, sí. bien, cierto. Y después que Debo también reconocer, trabajan 2 o 3 meses al año, muchísimo,
y después también tienen que sobrevivir todo el luego invierno, que en baja. invierno no hay Sí, tantas fiestas. claro. Algunas hay, pero no, Y, no hay y, tantas. y como tú dices, solamente el ir de... Porque yo os puedo decir que, por ejemplo, la Orquesta Panorama, yo la he visto en vivo y en directo en mi aldea, Y en Ourense, yo la o he visto sea, en Tarragona, así que, o sea, no en o Tarragona, sea no, en que... Salou. O sea, se recorren toda la exacta, península. Ambas. así es, Aquí en Mallorca y en Baleares no llegan ahí porque eso cuesta mucho el barco. ya Aquí es, vienen, claro, eso ya es claro, otra cosa. Aquí tenemos, o sea, las islas cada una tiene sus orquestas ahí que son las que más giran, pero en la sí, península sí que te las puedes. Sobre todo de esas tres, a mí me suenan dos que yo las he visto recorrer toda la península. O sea, te lo puede encontrar ya cualquier te pueblo digo. de la Pues mira, yo, península. yo creo que las tres, ¿eh? Orquesta París de Noyo hace mucho tiempo también, en una aldeíta al lado de la mía, ¿Ves? y Olympus también, Y que, no, antes de la pandemia también estuvo. y que te O diré que sea, y antes han ojo, mi aldeíta nombrado, es pequeñita, ojo que no, pero que, son así, que somos así. han La nombrado comisión de también fiestas somos así. la Pobla de Malfumet, que es un pueblito que tampoco es tan grande, ¿eh? O sea, un pueblecillo Pues muy ya pequeño. ves. O sea, Pues que en la cantidad que has todos estos dicho, datos, importante. y ojo, muchos más, podéis mirar, por ejemplo, vuestro ayuntamiento, podéis buscar vuestro ayuntamiento y os ponen los datos de lo que se han gastado en las fiestas de este año, ya sean patronales o fiestas de verano o lo que sea, pues, y la verdad Sí, que es sí. interesante. Que tú vayas gratis o pagando, porque también hay algunas que son pagando, pero que tú vayas gratis, que la mayoría son gratis, no quiere decir que no cuesten dinero, que a veces mucha gente también se piensa que es gratis y Claro, claro, lo estamos claro, pagando claro. con Pues no, impuestos. no vienen gratis, ¿eh? O sea, No, no, cuesta no. el dinerito y pues cuesta con el dinerito, evidentemente, de los impuestos que pagamos entre todos, pero Hombre, bueno, claro. es lo que hay, Es lo es que hay. así. Y además que somos un país que nos gusta mucho la fiesta. Vamos a Ay, hablar de yo creo que no inflación. hay ninguna duda, ¿eh? No hay ninguna duda. Sí, sí, nos He hemos dicho, apuntado a Halloween. Solo nos falta, yo ya llevo varios años diciéndolo, el año menos pensado empezamos con la acción de gracias. Porque ya hasta el pues, Black Friday nos falta acción de gracias. efectivamente. Pues en un plis plas, ¿eh? Nosotros ya sabes que se nos ha pasado con Papá Noel y con los Reyes Sí, por Magos. eso, por eso. O Y sea, con Halloween y con todo, ¿cómo sí que que. los dos? Efectivamente, es así. Hombre, Bueno, ya hombre. veo ahí que tienes los primeros datos de esta semana de De la Europa Press inflación. Datos. La inflación, como podéis ver, pues hombre, pues está bastante fastidiadita. eh, eh, es verdad que en este último mes la inflación de la eurozona pues ha escalado otro nuevo récord, como pasa últimamente todos los meses, que ha llegado al 9,9. Eso sí, un poquito por debajo de lo previsto. O sea que, ¿ves? Las previsiones parecía que iban a ser peor, pero bueno, tampoco es que estén muy bien, pero bueno, es lo que hay. Pero Y tampoco dentro de la se ve la eurozona, variación, por lo que tengo entendido, dentro de la eurozona, ni mucho menos somos los peores. Al contrario, estamos, no, no, digamos, no, dentro del grupo de los que están mejor, por decirlo así, por lo que tengo efectivamente. entendido. Es que, claro, yo creo que en el momento en que Alemania, que es la siguiente, porque ahí podemos ver, aquí vemos la variación que ha habido, veis que en el grupo de los que ha bajado precisamente está España, y luego podéis ver esa variación interanual en la Unión Europea, que, hombre, pues venimos de una subida muy bestial, pero, hombre, vamos bajando poquito a poco, ¿no? Claro, bueno, Y bueno, pues mi abuelo por eso decía creo que a mal hoy de muchos, consuelo de tontos, pero bueno. consuelo de Dios, ya sabes, pero bueno, hay que consolarse con algo, Sí, Lorenzo. sí, Si sí, ya sí, sí. nos latigamos mucho y si Sí, no, sí, ya por está la eso. oposición para latigar todos los días de lo mal que nos va a ir todo, ¿no? Entonces, Ujú. pues bueno, son los datos que esta semana he hecho un buen trabajo para hacerlo más visual de todo lo que tenemos encima, que no es poco. Y luego las otras gráficas que he querido traer es precisamente por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se celebró ayer. Y, hombre, pues es interesante porque nos trae datos de los diagnósticos que se han producido durante el último año por parte de las cifras aportadas por el Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer. Nada menos que 34.353 casos nuevos de cáncer de mama en 2021. Y me parece muy interesante la comparativa que hacen de los casos detectados
que van aumentando conforme a la edad, evidentemente, primero porque, bueno, es lógico como cualquier otra enfermedad, pero aplicando la tasa por población es muy interesante lo que nos dice la siguiente gráfica porque se nota muchísimo más a partir de los 75 años. Es que, Y me ¿sabes qué me parece muy pasa interesante. con la otra gráfica? Que la he sacado, pero es que no la encuentro. No, pero Pero, mira, esta misma que tienes ahora ahí, podéis ver lo que es la incidencia por tasa de población por diferentes tramos de edad. Y me parece muy interesante el dato que dan a partir de los 75 años, porque parece que las mujeres a partir de los 65, de los 70, pues parece que ya se ha hartado de hacer muchas mamografías y no es por nada, pero en esa edad también una mujer se le puede detectar un cáncer de mama y precisamente es la que más sube, la incidencia es la que más sube y posiblemente es porque a lo mejor la gente se va haciendo mayor y se preocupa menos de algo que está ahí, que es la posibilidad ya, de por lo un que me cáncer de queda, mama. pues, mira, Claro, claro, y es una pena porque en definitiva el poder diagnosticar cualquier enfermedad y tengas la edad que tengas, pues hombre, por lo menos para vivir con una cierta, no sé, calidad, ¿no? Entonces, no ojo solo con para esas vivir con cosas. una cierta calidad, sino que te puede quitar tiempo de vida también. Ya no solo la calidad de vida, Exactamente, sino que te puede quitar tiempo de vida si ese cáncer se descontrola, ese o el que sea. exactamente. Entonces, pues bueno, ojo esto es lo que trae a veces, bueno, las gráficas y los datos, porque nos pueden dar idea de cómo podemos funcionar mejor y a lo mejor no dejar ciertas cosas como si ya no pasara nada. Ojo, especialmente a lo mejor personas que tenemos cerca, mujeres que tenemos cerca, ojo que los hombres también pueden tener cáncer de mama, que vale la pena también, en fin, que estén en esa posibilidad y prevenir siempre es mucho mejor que curar. Entonces, pues ojo con la gente más mayor, con las mujeres más mayores, que a lo mejor con el paso del tiempo y bueno, y parece que uno llega a una edad que no, que parece que te vas a morir simplemente de viejo, o no, pues a lo mejor vale la pena seguir con esos cuidados y con esa prevención que depende de nosotros mismos, ¿no? Así que, en fin, eso es lo que os he traído esta semana en cuanto a gráficas y datos de nuestra actualidad, no de Yo lo estoy seguro de lo que nos ocurre día a día. que le hacían una mamografía a la reina de Inglaterra cada 15 días y por eso ha vivido tanto. Como No lo tantas cosas, decían, seguro, no lo seguro, decían, pero aparte del whisky y todas esas cosas que le gustaba beber ella, una mamografía cada 15 días. seguro, Segurísimo, seguro. segurísimo. Vamos ahora sí que a los bulos. Sí, nos vamos a nuestra sección de bulos de desinformaciones. Empezamos con algunos que nos ha traído esta semana Maldito Bulo. En concreto, nuevamente, la cadena de WhatsApp que alerta que a partir de la entrada en vigor de una supuesta nueva norma se podrán utilizar fotos que enviemos por la plataforma y que todo el contenido compartido podrá hacerse público. Regresa esta cadena de WhatsApp nuevamente. Pero eso tiene Poco, más años poco que el tenemos que... Internet. Yo me acuerdo Efectivamente. En el Messenger, o sea, que ya había el no Ojo, autorizo este. eh, pues ojo que además se hizo viral en Facebook porque un texto muy parecido, pues era un contenido que se comenzó a circular. Y nuevamente nos vuelven a decir que compartamos este mensaje en 10 grupos diferentes diciendo que no se autoriza a esa supuesta cesión y que casi, pues nada, que tenemos solucionado el problema. Bueno, pues nuevamente, como bien dices, Lorenzo, es imposible que exista ese problema, porque sabéis que desde 2016 WhatsApp tiene incorporado el cifrado de extremo a extremo y, por tanto, no se puede acceder a los mensajes ni leerlos mientras el mensaje está transmitiéndose de un móvil a otro. O sea, es así. Eso es lo que significa el cifrado de extremo a extremo. Otra cosa importante, cierto, es verdad que este tipo de cosas vienen porque a partir de febrero del año que viene
sí que es verdad que WhatsApp va a actualizar su política de privacidad, pero en ningún caso tiene nada que ver con el acceso a las fotos y a la documentación que nosotros tengamos, que funcionemos en este canal, ¿no? Enviándola o ni mucho menos. Por tanto, aunque vaya a coincidir que van a cambiar ciertas cuestiones de la política de privacidad, que lo hace muy a menudo, tampoco es nada del otro mundo, No solo ellos, no tiene nada que sino ver, todos, o todo el todas las mundo, plataformas. efectivamente, pues no tiene nada, absolutamente nada que ver con las licencias que nosotros, hombre, asumimos en cuanto a la utilización, en este caso, de WhatsApp, ¿no? Y que tiene más que ver, pues normalmente, pues hombre, para usar el contenido en cuanto a la plataforma, pues por ejemplo de la foto de perfil, ¿no? Para gestionar nuestra cuenta y tratar los mensajes que enviamos para hacer que lleguen de un contacto a otro, pero nada más, porque si no también estarían haciendo una ilegalidad, por eso nosotros consentimos eso, Claro. pero no tiene nada que ver con luego la utilización de ese contenido. Ellos controlan el canal y dejan que lo que nosotros mandemos le llegue a quien le tiene que llegar, pero nada más. Así que Por, por enésima vez, pues comentamos nuevamente este tipo de buletes que además no sé por qué, pero funcionan y se viralizan enseguida y de repente tienes algún contacto que te manda el burrullo este, que no se le puede decir de otra manera, diciendo, ojo, que mira lo que va a pasar. Digo, ya estamos. Así vamos todos los años. En fin, por ¿qué le vamos cierto, a hacer? Sara, antes he dicho el Messenger para la gente joven era como un WhatsApp más antiguo que tenías en el ordenador y podías mandar zumbidos. Eso no saben lo que es los jóvenes, ¿Cierto? pero el Los coñazo que eran jóvenes los nada. zumbidos. Madre mía, si siguen existiendo. Eh, vamos al siguiente bulo. Nos vamos un trabajo que han hecho muy interesante, maldita.es, maldito bulo, en relación con los bulos relacionados precisamente con el cáncer de mama. A partir de la celebración ayer de este día a nivel internacional, pues han hecho un trabajo de recopilatorio de las diferentes desinformaciones que precisamente sobre esta enfermedad pues existen, que además siguen existiendo, como el desmentido que se tuvo que hacer por parte de la Sociedad Española de Protección Radiológica para explicar que la dosis de radiación que se puede recibir en la tiroides por las mamografías es insignificante y que, por tanto, en ningún caso va a significar que las mujeres, por hacernos esas mamografías, tengamos posibilidad de tener un cáncer en la tiroides, ¿vale? Esto es muy triste porque además hay gente que desgraciadamente todavía comparte este tipo de información, de desinformaciones, y hombre, pues a lo mejor hay personas que se encuentran con una cierta duda de decir, ¿me la hago? ¿No me la hago? Pues siempre hay que hacerla, siempre, siempre, siempre. Y lo dicho, en las mamografías, en las pruebas de mamografías, es tan insignificante la radiación que se puede recibir para esa mamografía que evidentemente siempre nos va a promover más posibilidades de prevención y de tranquilidad para nuestra salud que esa pequeña dosis de radiación que, como bien dice la Sociedad Española de Protección Radiológica, es tan insignificante que nunca va a afectar a nuestra tiroides. Así que, ojo con eso. Y luego también hay otro bulo que yo ese también hace tiempo que ya el año pasado lo estuve viendo, que es el uso de desodorantes en vez de antitranspirantes. Y te dicen que no usar desodorante porque la piel no respira y entonces hay un riesgo de que aumente el cáncer de mama. ¿Por qué? Según ellos, por el tema del aluminio que se utiliza como componente en los productos antitranspirantes y que según ellos forma una película sobre la piel que impide la sudoración y por tanto eso
absorbería la piel esas moléculas de aluminio y podría tener un efecto similar al de los estrógenos y lo relaciona con la posibilidad de promover un cáncer de mama, porque sabéis que al final en las axilas es donde a lo mejor podemos encontrar los primeros bultos en un cáncer de mama, y según ese bulo pues sería promovido por esas moléculas de aluminio. Y hay que decir que no hay ningún estudio que demuestre algo así, en ningún caso. Y aparte, también, por otra cuestión que además tiene más que ver con el medio ambiente que otra cosa, hay que decir que ya muchos de esos productos de higiene han prescindido de ese ingrediente, con lo cual nada que ver. También hacen lo mismo algunos bulos respecto a esta temática, pero con los parabenos, que se utilizan también en desodorantes y en productos cosméticos, y que según esas desinformaciones pues tendría un efecto similar también, como pasa con el aluminio, y podría tener un efecto sobre el cáncer de mama. Todo eso lo apoya en un estudio elaborado en 2004, porque encontraron restos de parabenos en tejidos de 18 tumores de mama en un total de 20 muestras. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que el estudio lo único que te da es ese dato, que de 20 muestras en 18 había parabenos, pero no se establece un mecanismo de causa-efecto por el que los parabenos habrían causado esos tumores, ni se analizan tejidos de mama sana o de otras zonas del cuerpo que a lo mejor también pueden tener parabenos y en cambio no han dado la posibilidad de un cáncer de mama. Con lo cual son datos que se cogen de repente, se manipulan y te dan desinformación en algo tan imprescindible como la información sanitaria. Así que, lo dicho, hay muchos más, pero especialmente yo os he recogido estos, pero que vale la pena que le peguéis un vistazo en maldita.es, porque a veces parece mentira, pero hay cosas que al final quedan en nuestro subconsciente y al final nos las creemos, ¿eh? O sea que, ojo, y estamos hablando de salud. Pues vamos al siguiente, que en este caso hablamos de Bruselas. Ay, Dios mío, es ¿O que no? esta semana menudo cantazo, vamos a ver. Aquí, a partir y lo triste de todo es que esto se produce a partir de una información que saca la agencia de información internacional Bloomberg, que España se arriesga a perder el dinero del Fondo de Recuperación tras incumplir los plazos, y que un oficial de la Unión Europea les informa a estos periodistas de la agencia Bloomberg que altos funcionarios de la Comisión advirtieron al gobierno español durante una visita el mes pasado de que no habría más desembolsos hasta que el sistema de auditoría estuviera en marcha y fuera totalmente funcional. A partir de esa pequeña información de una agencia, fue el día 14, bueno, lo recogieron la mayoría de los medios de comunicación. Hasta por la tarde en los programas estos de tarde se hizo comentario al respecto. Algunos políticos también se hicieron eco de esta información. ¿Qué ocurrió? Pues que en menos de una hora y media, pues en este caso, Nuits Beller, portavoz de Economía de la Comisión Europea, pues hizo unas declaraciones negando esa congelación de fondos, que no tenía nada que ver con la posibilidad de congelar los fondos a España, que era una información infundada, y que España ha cumplido satisfactoriamente los hitos, o sea, las condiciones y los objetivos vinculados a todas las solicitudes de pago presentadas hasta la fecha. Hay que decir que ciertamente la mayoría de los medios de comunicación retiraron este contenido. Alguno que otro no lo ha retirado a día de hoy, que en fin, me parece muy lamentable, porque en definitiva es intentar engañar a la gente y en definitiva a la sociedad. Y
hay que decir que, como bien comentó la comisaria de la Unión Europea, por el momento nosotros o el gobierno no ha dado ninguna posibilidad de que se haya algún problema con ese desembolso de los fondos europeos, y, como bien dice, pues hasta que vengan los siguientes, la próxima evaluación que será para solicitar el tercer desembolso, se prevé que sea para mitad de noviembre, y hasta entonces pues no hay posibilidad de que se paralice absolutamente nada. Así que, en fin, es muy triste, porque la verdad que fue una tarde-noche muy interesante de cómo vivimos en una espiral, hasta los propios medios de comunicación, donde al final no es por nada, en definitiva, es malinterpretar una información para sacar un titular que no tiene nada que ver con la realidad. Lo dicho, es triste porque no es un bulo que se desarrolló con el objetivo de los buleros de siempre, sino que a veces los medios de comunicación, pues por ir demasiado deprisa, pues soltamos cosas que a lo mejor de otro medio de comunicación que a lo mejor no tenía muy bien contrastada la información. Así que, lo dicho, por el momento las cosas están así. Y lo dicho, me parece muy mal que la mayoría de los medios de comunicación sí que han retirado ese contenido, pero algún que otro lo sigue teniendo a día de hoy. Y algún que otro político o política sigue teniéndolo también en su Twitter. O sea que mal, Bueno, muy mal. Rob, diputado del Parlamento, Rob Ay, Ross, Ross, la que montó. Bueno, ¿qué ha dicho ya? esto ya viene de la semana pasada, que la teníamos ahí en stand-by, porque precisamente también en el Parlamento Europeo, bueno, pues se estuvo hablando en una comparecencia sobre todo lo que significaban las vacunas, lo que había, cómo se había producido. Hay que decir, no es por nada, pero casi el debate era más de cara a cómo se había financiado y lo que había costado, porque a día de hoy no sabemos el precio de las vacunas que fueron gestionadas por la Unión Europea. Y a partir de esta intervención de Robert Ross, que es un parlamentario ultraconservador, que además lo hizo viral él en sus propias redes sociales, porque le preguntó a Janine Mesmal sobre lo que se había aprobado en esa vacuna de la COVID-19, y más que hablar del precio y del montante económico, que era sobre lo que iba esa comparecencia, le preguntó sobre algo que no es por nada, pero ya no, yo creo que el mundo mundial lo sabe, que era que los ensayos para la vacuna estaban preparados, y por eso salió tan rápido, para la eficacia sobre la enfermedad, no contra la transmisión del coronavirus, que son cosas muy diferentes. Y eso sigue sin estar funcionando. Las vacunas, como ocurre con otras enfermedades, no es precisamente para prevenir y promover que no haya transmisión del virus, sino para que sea eficaz contra la enfermedad, para que no sea tan grave, para que no nos lleve al otro barrio, como estaba ocurriendo desgraciadamente con el coronavirus. Vamos, que no son... como iba a decir, que no son como los preservativos, que no son... Exactamente. Bueno, ya me habéis entendido. Eso. Tenía la palabra en la cabeza, ahora no me sale. Porque, en definitiva, una cosa es prevenir que haya una transmisión, y otra cosa es testarla para prevenir que la enfermedad no sea mortal. Lo que previene la transmisión son las mascarillas. Exactamente. Que, por cierto, ya no las llevamos por ningún sitio, Bueno, menos en la teoría, farmacia. en teoría,
farmacia, centro de salud, y creo que todavía en autobuses es obligatorio, en transporte público, Ahí creo. también, ahí también, cierto, cierto, cierto. Lo Lo que demás, pasa es bueno, que en fin, según qué provincias españolas vayas y según qué transporte, pues habrá gente que se la suda todo y otros que lo llevan. Aquí se está respetando efectivamente. en el autobús de momento. Aquí también, ¿eh? Aquí también. Y en los taxis también. Te obligan a ella y además te lo dicen antes de entrar. O sea que, pero bueno, yo creo que es importante y por eso el bulazo que se ha marcado este eurodiputado, porque a partir de lo que le responde, en este caso, la persona, el representante de Pfizer, lo malinterpreta y dice, no, ves, nosotros teníamos razón cuando al final decíamos que la vacuna no estaba, no estaba testada para ir contra la transmisión del coronavirus, como si nos hubieran engañado. Bueno, todavía hay gente Cosa que que dice que no. es experimental, o sea, si con 3 años y con millones y millones de la población inoculada sigue siendo experimental, Efectivamente. igual hay que revisar el concepto de experimental. Por ejemplo, ¿eh? Y la verdad que no es por nada, pero se hizo muy viral. Tanto es así que esta verificación, que es por parte de F Verifica, se ha hecho dentro del marco del proyecto Vacuna Check, que junto con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ya pusieron en marcha el año pasado, precisamente por la desinformación sobre las vacunas de la COVID-19 y además con el apoyo del International Fact Checking Network y por WhatsApp también, que han colaborado y siguen colaborando para este tipo de verificaciones y promover información real sobre el tema de las vacunas. Era normal que además se hiciera bastante viral precisamente porque sabéis que ha comenzado la vacunación de esta cuarta dosis y bueno, pues la semana que viene seguro que tendremos alguno más, pero es triste que venga por parte, en este caso, de un representante, en este caso del Parlamento Europeo. Así que, lo dicho, Bueno, que por el momento nos ayuda mucho. Y ¿y nos qué vamos pasa? a también Pero esta Sí, niña no es la primera vez que está aquí, ¿verdad? claro que O es algo similar. no. Pues sí, bueno, es similar porque desgraciadamente, primero, es un bulo antiguo que vuelve a Mm. difundirse, en este caso, por WhatsApp. ¿Y qué hacen? Pues lo utilizan diciendo que esta niña tiene cáncer y le tienen que cambiar la médula ósea y que por cada foto que mandes por WhatsApp le da 1 euro para su causa, por lo que no te cuesta nada. Así te lo pone, ¿no? Adjuntan esta foto de esta niña con su peluche y no es la primera vez que utilizan esta imagen, que la verdad no es por nada, pero yo me imagino que esta niña tendrá algún, no sé, existirá y habrá familiares que conozcan a esta niña. Y no es Bueno, por pero nada, con pero el le tiempo que pondrían hace que rula con el una bulo, denuncia. con el tiempo que hace Igual que se ha rula hecho el mayor. bulo, igual ya está casado y tiene hijos. Posiblemente. Bueno, pues se ha hecho viral y nos lo recuerda en este caso Verificar Radio Televisión Española. ¿Qué es lo que hay que decir? Que es la misma advertencia que hizo ya la Policía Nacional, en su cuenta de Twitter ya desde 2017, que tanto esta como otra similar, que seguro que habéis recibido gratamente de algún familiar, amigo, comparte esto, vamos a ayudar a esta niña, a este niño, a esta persona. Bueno, pues que sepáis que esto no puede ser. Primero porque, aunque pases la foto 40.000 veces, WhatsApp nunca va a dedicar 1 euro a la investigación contra el cáncer o cualquier otra enfermedad porque no está dentro, no hace donaciones solidarias por el hecho de compartir imágenes. WhatsApp tendrá donaciones Además, solidarias como como empresa, hemos, pero como hemos nunca va a dicho promover antes, eso. la conversación está No cifrada de sabe extremo a extremo, no sabe qué es lo que hemos compartido. exactamente. Esto además, en el trabajo realizado por Verificar Radio Televisión Española, que
también se pusieron en contacto con Wildline Threat Alert, la OTA, que es una página especializada en ciberestafas, y vuelven a repetir lo que tú bien has dicho ahora. Es imposible que WhatsApp pueda funcionar con esto. Bueno, pues a ver si con esta explicación, pues hombre, no sé, nos queda claro que nunca WhatsApp va a ayudar o hacer donaciones solidarias porque nosotros compartamos imágenes de este tipo o textos con no sé quién que está en el hospital de no sé dónde. Es una estafa y vamos a ver, en principio esto no es un riesgo de una ciberestafa como tal, porque en tal caso solamente estamos compartiendo pues eso, con pues una imagen, con algo, pero sí nos puede dar posibilidades de crearnos este tipo de cosas y que sí que se promueva estafas de caridad que también sí que se han producido en otras ocasiones, que de repente te ponen, hace una donación, pero ya tú a este número de cuenta, a estos o a estos otros, a este colectivo. O sea que ojito, porque desgraciadamente hay gente que juega con la compasión y el buen corazón de las personas, ¿eh? Y lo dicho, esta vez pues le ha tocado otra vez a esta niña, que esperemos que esté estupendamente feliz en su casa y con los suyos, vaya. Pues vamos al siguiente. Pues sí, Nos vamos hasta Qatar, es ni más más que ni nada, menos. claro, porque tenemos el Mundial de Fútbol ya ahí a un pasito. Sabéis que es en Qatar, sabéis que hemos traído alguna vez algún bulo ya respecto a lo que nos puede pasar si nos vamos a Qatar a ver algún partido de fútbol. Y se ha hecho viral pues un cartel, este en concreto, que aunque esté muy bonito ahí en fin, en inglés, pues no es de ningún organismo o fuente oficial del Comité de Organización de la Copa Mundial de la FIFA. Y lo peor de todo es que crea una serie de prohibiciones, además lo hacen con una cierta crítica al mundo árabe, dicen cosas que menos mal que dice bienvenidos, divino estará el mundial, bueno, pues este tipo de cosas, ¿no? Se ha hecho muy viral en Facebook, no tanto en Twitter, pero en Facebook sí, y bueno, de alguna manera pues dice ese cartelito que da la bienvenida a la Copa Mundial siempre y cuando se abstengan y te ponen pues todo este tipo de cosas, ¿no? Sí que es verdad, evidentemente lo que te enumera es lo típico, que si beber alcohol, la homosexualidad y la inmodestia, la blasfemia, no respetar los sitios de culto, música y sonido alto, citas románticas, tomar fotos a otras personas sin su consentimiento. Claro, vamos a ver, evidentemente no es una cuenta oficial, no es una bienvenida, un cartel de bienvenida oficial de la Organización del Mundial y por tanto es falsa. También de todas formas hay que decir que, ojo, sí que es verdad, y eso ya desde antes de verano, si os acordáis, también hubo un bulo muy parecido, pero sí que es verdad, ojo, que el Ministerio de Asuntos Exteriores sí que se debe prestar atención a las costumbres religiosas y sociales de Qatar. Pero yo me imagino que como en todos los sitios, no sé, a lo mejor no, aquí en España, pues yo creo que también, no sé, yo lo digo, por ejemplo, porque aquí en España, o en concreto aquí en Galicia, con el Camino de Santiago, evidentemente este verano se ha movido y se sigue moviendo muchísima gente, muchísima. Y yo no creo que a Bueno, nadie se le tenga que decir que tiene que tener respeto al entrar en ciertas iglesias. Digo yo. bu- Digo bueno, yo también que los hay que futboleros. recordar que el mundo está lleno de gente, turistas, encarcelados por haber incumplido las normas Claro, de todo tipo en todos los países del mundo. Así que, bueno, uno tiene que efectivamente. informarse un poco también de dónde va. No tiene que Claro, pretender que donde claro. vaya se adapten a él. Y por eso mismamente el Ministerio de Asuntos Exteriores, pues hombre, hace sí una pequeña advertencia en fin, de tener cuidado con ciertas cosas, o sea, porque en definitiva forman parte de la cultura de ese país, de ese estado, y hombre, y sabemos que hay ciertas cosas, pues Que nos que puede como tú gustar bien o dices, no, Lorenzo, que pero son claro, así.
Así es. Evidentemente hay cosas que tienen que ver con los derechos humanos, pues posiblemente pues no nos van a gustar, ni ahora ni nunca, ¿no? Y en Qatar ni en ningún otro sitio, ¿no? Pero, en fin, que tengamos cuidado y que tampoco nos manipulen con formatos y con informaciones descontextualizadas que lo único que hacen es pues meter miedo y crear una cierta, como os digo yo siempre, una cierta polarización. Así que, Efectivamente. en fin, que haya suerte en el fútbol y ala, ya pasarlo bien. Vamos al fact-checking. He de decir que Pues esta sí, vez la primera persona que viene me ha costado y no sé si es ella. Porque me han salido varias ahí va fotos, no es María. muy conocida, claro, No me, no es muy no me conocida extraña porque yo, claro, yo y he me tenido la salían duda, varias ¿eh? Y tengo la duda. y tengo la duda, pero es la que más me suena, así que creo que es ella. Y si no, pues Vamos pedimos a, disculpas. digo yo, pobres. Bueno, vamos a pensar que quien está ahí es Eva Parea y si no lo Bueno, es, pues no es pasa Eva nada, Parea, pero pero igual no es a la que nos referimos, del Ayuntamiento de Barcelona. Pero Eva Parea sí, es. pues si es concejal de Valens en el Ayuntamiento de Barcelona, entonces coincide. Es la No lo presidenta de sé. esa formación que tiene representación en el consistorio barcelonés y afirmó en una entrevista en The Objective y que además ella luego ha compartido en Twitter que la propia Guardia Urbana dice que el 80% de los delitos en Barcelona se están cometiendo por menas. Ay, Ya señor. estamos, ya Yo, podemos de quitar el verdad, verdadero. vamos a ver. En este caso, aunque parezca muy repetitiva esta afirmación, que es una mentira, evidentemente, no hay ningún informe donde se pueda decir que el 80% de los delitos que se producen en Barcelona sea cometido por menas. Lo ha podido desmentir la propia Guardia Urbana, eh, que no tiene esos datos, evidentemente. Hay que decir que el 82%, o sea, 7 de cada 10 menores sometidos a medidas judiciales, tener en cuenta que estamos hablando de menores, pues 7 de cada 10 durante el año pasado y que han sido sometidos a medidas judiciales en Cataluña son españoles. Y se registró la cifra más baja de extranjeros. Datos del Departamento de Justicia y el estudio de Mossos d'Esquadra. O sea, en fin, en cuanto a los datos oficiales en Barcelona como tal, no tienen datos porque no hablan de filiaciones de los que cometen evidentemente los problemas, ¿no? Y los posibles situaciones de inseguridad. Y por tanto, luego, eso sí, lo que sí que ha podido ver Neutral es cuántos menas hay en Barcelona y por tanto sabemos que son menores que no van acompañados y por tanto están bajo la tutela de la administración pública, pues hay que decir que el 82% de los menas de Barcelona no ha cometido ningún delito nunca, con lo cual es difícil hablar de estas cosas. Y el 18% restante que han sido detenidos e investigados, la mayoría han sido por hurtos menores de 400 euros. Es importante decir estos datos porque desgraciadamente luego ocurre como ha ocurrido en estos días en Valencia y hoy nos hemos enterado por los medios de comunicación donde ya no son los menas, sino son los extranjeros que vienen de fuera, pues que un inspector de policía pues diga lo que ha dicho en una reunión, además en el Congreso, en las Cortes Valencianas, porque era un acto que había organizado un grupo parlamentario valenciano. Y que tengamos que escuchar pues, que este señor diga que todos los delitos que se producen en Valencia es por parte de extranjeros, cuando no es verdad. O sea, el A ver, 95% desgraciadamente, de delitos que se producen en este país, pues son españoles
y el resto, pues sí, son extranjeros, pero que bueno, que no podemos hablar de que no hay ningún español que delinque. O sea, eso es una barbaridad y unas ganas de crear cierta polarización en contra de un colectivo que lo tenemos ahí y que desgraciadamente pues no creo que tampoco lo estén pasando nada bien, para que de paso ciertos, en este caso esta concejal catalana, o en el caso de Valencia por parte de un inspector de policía, pues que tengamos estos datos cuando ellos no dan esos datos, no dan la posibilidad de que nos puedan demostrar que lo que dicen es cierto. Entonces, es mejor irnos a los datos que sí que existen y están tanto por parte de justicia como de los cuerpos de seguridad, para desmentir este tipo de cosas. Así que lo que dijo esta concejal catalana es falso, evidentemente. Hoy me has puesto mucha gente de Cataluña. Salvador Illa, del Sí, PSC. pues sí. Sí, bueno, este es simpático, vamos a ver. Bueno, Después del bueno. mosqueo que pido yo con estas cosas, Salvador ya pues se vino arriba y dijo en una entrevista, hablando sobre el ferrocarril, la línea 6 de ferrocarril de la Generalitat de Cataluña, eh, le dio así a este señor para hablar de esta línea 6, posiblemente porque tendrá algunos problemas de conectividad. Es justo la línea que conecta Igualada con Barcelona, y se vino arriba y dijo que tarda 94 minutos, lo mismo que tardaba cuando se inauguró a finales del siglo XIX. Claro, Nos vamos estos muy datos atrás, ¿eh? así, de repente, claro, claro, también hay que decir que esto, que luego, el problema está que luego comparten el vídeo, en este caso el Partido Socialista de Cataluña, a partir de esta entrevista que le hacen al secretario del PSC, y luego otros diputados socialistas se vienen también arriba y lo vuelven a A compartir decir. y lo afirman en una sesión de control al gobierno de la semana pasada. Bueno, pues hay que decir que Neutral se ha puesto en marcha sus investigaciones y nada menos que se ha ido a los términos al Centro de Estudios de Transport para ver los horarios, primero, vigentes, y ver si tenían datos de los horarios de hace 120 años, ¿no? Entonces, no tienen datos del siglo XIX, pero sí de principio del siglo XX. Y entonces han recogido esos datos, en este caso Neutral, y han visto que de Igualada a Barcelona pues dura entre 57 minutos y 2 horas, depende de la ida o de la vuelta, ¿no? Es decir, Que claro, 1 una cosa hora es cuesta y abajo y seis la otra es minutos. cuesta arriba. Es que hay una diferencia. Cuando vas de ida parece ser que tienes que hacer un transbordo, en la vuelta Ah, no sé por qué, pero no. Entonces, por eso hay una diferencia ahí de minutillos, ¿no? Y en la ida y la vuelta. Con lo cual, la verdad que el currazo ha sido interesantísimo, y bueno, y todo para decir que en definitiva, pues Salvador Illa pues no tiene razón. No tarda lo mismo, por lo menos en el siglo XIX seguramente iría más lento que a principios del XX, con lo cual la declaración que hizo el secretario del PSC pues es falsa. Es así. bueno, bueno. Y pues ahora vamos con otro de Cataluña, del PP, pero en este caso, Alejandro Es Fernández. que Es que desde que han tenido esa crisis en el gobierno se han puesto todos muy nerviosos y están todos muy habladores. Pero Se también nota, por se eso nota. pues traemos a Pedro Fernández, el presidente del Partido Popular en Cataluña, que afirmó en la sesión de control al gobierno de la Generalitat que el actual gobierno pues ha presupuestado lo mismo para TV3, 248 millones de Que en euros, el siglo XIX. no, Ah, vale. pero lo compara con 291 millones en políticas educativas. Eso es lo que dijo tal cual, que le parecía una indecencia que casi hubiera el mismo presupuesto para la TV3 que para educación. Claro, ¿qué ocurre? Neutral se va a los datos del presupuesto y sí, efectivamente hay 248 millones
para la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, es decir, para TV3 y Cataluña Radio, o sea que ya no es TV3 tampoco, es para los dos entes de radio y televisión, pero donde ya mete la pata, esperemos que sin ninguna intención, pero donde mete la pata es cuando dice que hay presupuestados 291 millones en políticas educativas. ¿Por qué? Porque en verdad la partida presupuestaria de educación es de 7.738 millones de euros, que la diferencia es importante. ¿Qué es esos 291 millones? Pues una pequeña subpartida en la de educación, pero que se refiere a la inversión del sector público en infraestructuras relacionadas con educación, como puede ser pues construcción, reforma, ampliación de centros educativos, etcétera. Algo que ha podido verificar, en este caso, el verificador Verificat Catalunya, y que evidentemente lo ha recogido neutral. Con lo cual, pues hombre, no puede decir que ni criticar, en este caso, que casi el presupuesto para medios de comunicación en Cataluña sea casi el mismo que para educación. La diferencia es muy importante. El presupuesto en educación en Cataluña es de 7.738 millones y la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisual es de 248 millones. Con lo cual, pues lo sentimos mucho, pero le tenemos que decir que no es verdad. Bueno, pues nos vamos a la otra punta de Ay, España, aunque se encuentra en Madrid. Feijóo, del Madrid, PP. lo tenemos en Madrid. Es que Alberto Núñez Feijóo, yo lo comprendo, claro, es el líder de la oposición. Y es que todos los días dice bueno, algo, señor. y como encima no está en el hemiciclo principal, pues tiene que hacerse notar. Claro, claro. Pues yo lo siento porque además yo creo que llevo ya varias semanas que sale todas las semanas, pero claro, quien más habla pues es el que más, en fin, se le puede verificar lo que dice. Y en este caso ¿Ves? pues Arrimadas vuelve otra vez últimamente no habla mucho. Arrimadas no habla mucho y no Claro, sale. Está calleica, pues ya exactamente. está. Es lo que hay, es lo que hay. Es lo que... En este caso, nuevamente Alberto Núñez Feijóo en unas declaraciones, porque en concreto en el Congreso Nacional de Familias Numerosas dijo algunas cosas y entre ellas pues hizo referencia al precio de la cesta de la compra en España y dijo: hasta hace bien poco tiempo España tenía una de las cestas de la compra más barata de la Unión Europea. Hoy, sin embargo, la cesta de la compra de productos básicos en España no es de las más baratas, sino de las más caras. Así sentenció Feijóo. Bueno, Claro, ¿qué ocurre? el verdadero ya se lo he quitado. Porque de las más baratas no la hemos tenido nunca. Venga, siguiente. Se puede seguir. Claro. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Además, luego quiso un poco, pues, aún darse a él mismo más razones y mencionó que el IPC de alimentos había incrementado los últimos 12 meses en un 14,4%. Cierto, en los últimos 12 meses. Vale. ¿Qué ocurre? Que según los últimos datos, el incremento de la cesta de la compra fue del 8,9%, señalado por Eurostar y por el INE. Y, por tanto, no se puede decir, comparándolo con el resto de países de la Unión Europea, que sea la cesta más cara de toda la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque a día de hoy Países Bajos, Bélgica, Austria, Alemania o Italia desgraciadamente tienen esa cesta de la compra más cara. Con lo cual, pues yo es que lo siento en el alma, pero no es Después cierto la compra. aquí hay un dato que también a mí siempre me llama la atención y es que no solo hay que tener en cuenta la cesta, sino también lo que cobras, porque puedes tener la cesta más cara y Claro, cobrar muchísimo más, como país, como media del país, claro. cobrar muchísimo más y entonces resultar que la proporción no es ser más cara, a lo mejor proporcionalmente es más barata. O sea que ahí, cuando juegas con Efectivamente. números, Es hay que muchas trampas que yo, puedes yo hacer. creo, yo creo que a lo mejor Feijóo, como estaba además en el Congreso de Familias Numerosas, pues hombre, también igual se quiso venir un poquito más arriba. Y es la manía que yo creo que últimamente tienen los políticos en general de intentar hacer el trabajo de los periodistas para dar titulares y entonces no explican bien las cosas.
no explican bien las cosas. Lo que pasa es que, claro, a lo mejor ahí se metía en un... Igual se metía en un barrizal porque entonces lo interesante sería, a lo mejor lo que sí que sería interesante es que se equilibrara también los sueldos para que esa inflación no sea tan dura para la ciudadanía. Y entonces ahí sí que a lo mejor tampoco le convenía. Pero en este caso lo que comentó no es cierto, no. No, España no tiene la cesta de la compra de productos básicos como la más cara respecto al resto de países de la Unión Europea, ni mucho menos. Así que lo dejamos así. Bueno, A ver la semana que viene. a ver la semana que viene. Vamos con las reflexiones. Bueno, en esta ocasión el corto, yo un poco, tanto esta semana como la que viene, como tenemos Halloween ahí al lado, tenemos el Ujú. Samaín aquí en Galicia, pues tanto hoy como la próxima semana voy a traer algunos trabajos, en este caso es un trabajo creado por RIF y Estudios Alternativos, y como no, tiene que ir de miedo y de cosas así un poquito cositas. De todas formas, tiene un mensaje muy interesante. Verlo con atención y ya veréis cómo es muy, muy interesante lo que dice al final este corto. Me ha recordado una cosa antes de poner el corto, que José tiene el concurso de los calaveritas literarias y Efectivamente. relatos de terror, que si queréis apuntaros, pues os podéis apuntar si os gusta de esto. Hay algunos premios Os animo interesantes ahí. absolutamente a que hagáis vuestras creaciones literarias, que primero el tema es chulo y en Es segundo muy lugar chulo. porque siempre es una maravilla compartir cultura. Así que enhorabuena a José Francisco y la voz silenciosa por esta iniciativa y ahí estaremos, Lorenzo, por supuesto. Sí, sí, ya contaremos más cosas. Ahora vamos a las reflexiones que se nos va el tiempo. Vamos, vamos allá. Espérate si se quiere poner. Ahí, venga, va, dale ahí.
Pues ahí estaba. Ya, madre mía, yo creo que el mensaje es muy bueno, el corto está muy bien hecho, da un poquito de miedo todos los monstruos, pero el mensaje es que a veces los monstruos los tenemos demasiado cerca, sin necesidad de que vengan Efectivamente. de fuera. Por otro lado, voy a dar un tip porque estos días, pues a lo mejor hay gente que va a pasajes de terror y tal, y si eres un poco miedica, no hay nada que sepa mejor y que nuestros miedos que nuestro propio cerebro. Si te metes en un pasaje de Efectivamente. terror y cierras los ojos, vas a pasar mucho más miedo que si los tienes abiertos. Porque tu cerebro va a identificar aquello que oiga, porque estará prohibido del sentido de la vista, va a identificar aquello que oiga como lo posiblemente más terrorífico que te puedas imaginar en relación a ello. Así que, Nuestra imaginación siempre es muy, efectivamente. muy Así, intensa, así que mucho más intensa que... si quieres pasar mucho miedo, vais con los ojos cerrados. Efectivamente. Así que, bueno, hay que decir, tengo un amigo que le gusta mucho todo eso y se fue a Japón. Bueno, ahí el concepto de miedo es diferente. Y fue en pasaje que llevaban una linterna que se encendía y se apagaba y sin zapatos. Jesús. Bueno, y ropa, pero sin zapatos, vamos. Así que, bueno, Madre mía, un concepto ahí, una vuelta de tuerca. Sara, muchas ya te gracias. digo. Hasta el jueves que viene. Un placer, Lorenzo, como siempre, que tengáis una feliz semana y nos vemos la semana que viene y nos escuchamos aquí, cómo no. Gracias. Perfecto, Si muchas os quiere, gracias. vecinos. Besiños.